Yo también soy fiel creyente de que a pulmón es muy duro crecer, Si no están confiando en total. mí. Entonces me imagino que en Pero esta... creo que también entonces se trata de que me van a tener que despachar para pagarles. Uy, O sea, sí. o sea, una deuda te puede acelerar o te puede detonar. Bienvenidos a este nuevo episodio de En Modo Podcast. Mi nombre es Dagmar García y estoy muy emocionada por este tema que le vamos a traer hoy, que es acerca de este gran conglomerado que pensamos que era invencible, inacabable, lo más guau que puede existir, y desde el punto de vista del consumidor, pero también desde el punto de vista de que todas las marcas veían como su meta más grande y como que ya una vez estaban en esta tienda, ya todos sus sueños iban a estar alcanzados. Y vamos a desglosarles un poquito dónde está esa tienda hoy y qué significa realmente para el mundo del consumo, para el mundo de las marcas y también para el mundo del retail, lo que es caer en Chapter 11. Entonces hoy vamos a hablar de Saks. Totalmente, mi nombre es Valentina Ravelo, bienvenidos a este episodio y definitivamente como Dagmar comenta, esto es un episodio que nos gusta un montón construirlo para traérselos a ustedes y es que vamos a desmontar el caso de Saks Global. Saks en este momento, bueno, como empresa, compone tres conglomerados. Compone Neiman Marcus, que fue la última adquisición que tuvieron y donde declaran el Chapter 11, que ya les vamos a contar qué significa el Chapter 11, Saks Fifth Avenue y... Bergdorf Goodman, pero correcto. también en Saks también tiene Saks Fifth Off, que es como el discounter. Exacto, es como un outlet. Es como un outlet. Exactamente. Entonces, bueno, tal cual como Dagmar comenta, yo creo que bueno, nosotras que trabajamos con marcas de ropa, yo creo que nunca he escuchado alguna marca de ropa high-end no desear estar en Saks. O sea, ese era el goal El goal. máximo. Y yo que estoy, que hago, voy a los buying seasons, etcétera. O sea, cuando venían los compradores de Saks eran apártense que no hay nadie más importante que ellos. Entonces, definitivamente mucho mérito lo que este negocio ha podido hacer hasta la fecha de hoy, lo que Ujú. pudo representar y lo que ha podido representar Sí. en el mundo de retail, pero creo que una gran lección que se puede aprender es lo que vamos a hablar hoy y cómo vamos a analizar un poquito de por qué están hoy aquí, pero también cómo de repente esto puede también ser una estrategia para sobrevivir. Totalmente, totalmente. Que bueno que lo hablamos. Obviamente no hay información oficial de que esto sea una estrategia para sobrevivir o una estrategia para mitigar ciertas deudas que tienen. Pero si lo ves con un poquito de lupa, uno podría asumir que por ahí pueden ir las cosas. Entonces, bueno, en el 2024, en diciembre de 2024, Saks Global, como conglomerado, compra Neiman Marcus por 2.7 mil millones de dólares. O sea, esa fue la venta negociada para que Neiman empezara a formar parte del conglomerado Saks Global. Yo me acuerdo que cuando yo vi esta noticia a mí me pareció una locura. Yo Sí, decía, y nunca entendí tanto por qué, pero bueno, yo creo que se trata de un negocio a escala. sí, Entre más abarques, más oportunidad tienes para hacer tu venta y más estás abarcando el mercado. Sin embargo, una compra como lo es 2.7 billones de dólares, exacto. imagínense lo que tiene que ser, vamos a ver, el interés mensual que tú tienes que pagar para tú poder pagar los intereses de esta deuda. Correcto. Esto significa que tienes que tener un flujo de caja impresionante para poder cumplir con este compromiso y también con los miles de 500 de otros, porque yo también una vez, creo que en el COVID salió creo que era de Saks, ahorita no me acuerdo muy bien, pero estaban saliendo unas disputas que tenía Ok. este retailer, que creo que era Saks, con la persona que le alquilaba su tienda, o sea, Ok. su local en Fifth Avenue en New Sí York, recuerdo. que le subió, que le quería dizque subir la renta, pero Sí, cuando salía creo que sí fue Saks. la cantidad de Sí, millones que sí, ellos sí, sí. pagaban al mes Sí, por su sí. tienda en Fifth Avenue en Nueva York, Correcto. tú dices que wow. Porque eso también es interesante. Ellos no son dueños de todos los espacios comerciales que tienen y No. de hecho eso es bastante inteligente de monitorear. Am, y bueno, después de esa compra en diciembre de 2024, lo que está lo más alarmista en medios, porque eso sigue rodando en medios a pesar de que estamos en marzo y eso sucedió en enero del 2026,
En enero del 2026, Saks se declara en lo que muchos medios están llamando bancarrota, y sí, es un tipo de bancarrota, pero es una bancarrota respaldada por el Chapter 11 en Estados Unidos. El Chapter 11 es una reorganización bajo la ley de bancarrota. Que te protege en muchos Te aspectos. protege en demás. Yo de verdad me quedé loca de ver a Sí. profundidad el Chapter 11 porque me parece un movimiento muy conveniente Y tú sabes para que los negocios. no No es... necesariamente en el buen sentido. Exacto, Ujú. pero no es algo que tú dices que hay como... ¿Cuál será el Chapter 11 en mi país? O sea, por ejemplo, en Panamá puede existir un concepto que pueda em, blindarte de ciertas cosas. Pero no existe tal cual, ¿ah? No existe tal cual. O sea, no es exactamente igual a lo que es el Chapter 11 en Estados Unidos. Entonces, no todos los países tienen se pueden acoger a este tipo de normas o este tipo de leyes. Exacto. Y bueno, Vamos a explicar a vamos a profundidad qué explicar. es el Chapter 11. Una de las cosas que a mí me pareció más sorpresivo es que haciendo la investigación profunda de lo que pasa con Saks, Internet, hay muchísima desinformación sobre efectivamente una marca que va en bancarrota, más nunca van a pagar, van a empezar a cerrar todos los retails, y eso no necesariamente es así. O sea, el Chapter 11 lo que hace es resguardar la operación o resguardar la empresa para poder reorganizar sus deudas y buscar una forma sana de poder liquidarlas. Sí. Entonces, Y sobrevivir en y el sobrevivir. proceso. Exacto. Entonces, en el proceso más macro, quiere decir que el Chapter 11 significa que un juez del Estado es como la persona que va a lidiar. Sí, es como el administrador judicial. Aquí Exacto, en Panamá se eso, le llama administrador judicial. eso. Que eso existe la No figura y todo sabía que aquí. existía acá. Sí, existe la figura, tiene también mucho poder en las decisiones administrativas que se Es puede tomar, pero siempre con los acreedores. Y eso también pasa en el Chapter 11, que tú tienes un administrador judicial. No sé correcto. exactamente cuál sería el término, creo que es supervisor judicial allá. Eso yo no sabía que acá en Panamá también existía esta figura, pero bueno, la figura de este juez o este Administrador. administrador es tocar cualquier o estar en medio y aprobar cualquier decisión que toque la parte financiera. Si hay alguna decisión operativa que no toca la parte financiera, como por ejemplo redistribución de roles, donde no hay aumentos ni bajas de salario, ni liquidaciones, nada de eso, no toca dinero, o movimientos en donde se están liquidando ciertos productos que tienen que ver con el ingreso, pero no con la salida del dinero, esta persona no se mete. Ok. Es muy decisión de la empresa y de la operación y de los representantes no, los líderes de cada área, qué es lo que quieren hacer. Y esto más bien es, en palabras así como coloquiales, es para proteger de que no sea que tú vayas a caer en Es bancarrota, liquides todo, te embolsilles tu plata y te vayas por ahí. tal cual. ¿Sabes? Para poder proteger y que realmente, ok, esta es una reestructuración, el dinero no lo puedes tocar porque está en un proceso de reestructuración Sí. para poder salir de tus deudas y hacerlo de una manera planificada. Es para proteger a los acreedores, Ajá. ¿no? O sea, pero aquí entra un tema... Y con los acreedores nos referimos a estas entidades financieras Exacto. que le prestaron dinero a Saks. Pero ahí hay un gris, Ujú. que de verdad es el que yo dije, oh my God. Hay acreedores garantizados y acreedores no No garantizados. Entonces, el acreedor garantizado es aquel que tiene como respaldo o garantía, por eso se llama garantizado, el hecho de que él puede... Ejecutar una garantía o algo. Exacto, o sea, y hablemos para las personas que no tienen tanto O sea, digamos, know-how, como tú pides una hipoteca de tu casa, la garantía la del casa, banco es la casa. Algo exactamente. pasa, te Pueden agarra ser la casa. bienes, pueden ser joyas, bueno, la joya sigue siendo un bien, pueden ser plazos fijos, o sea, hay un montón de cosas que pueden quedar en garantía, Dagmar lo sabrá incluso muchísimo mejor que yo, los acreedores no garantizados son aquellos que están como que de último en la lista de cobro y de pago, porque la empresa realmente no tiene nada que perder con estos no garantizados. Porque no hay nada que te puedan quitar. Ok, pueden demandarte porque tienen una factura. Sí. Sin embargo, ¿cuánto te va a costar demandar y ese proceso de cuántos años? Entonces, a la larga te puede costar Sí. más los abogados que lo que te tienen que pagar. Y estas empresas lo saben. O sea, por eso digo que esto es una jugada medio gris, porque es una jugada que favorece un montón. A ver, y en la investigación que estuve haciendo, esto tiene una razón de ser para Estados Unidos. O sea, el Chapter 11
existe para proteger el golpe económico que puedan tener empresas como estas a desempleos, pérdidas de dinero Y gigantes. ¿tuviste cuánto también le deben que sea a Chanel? A Claro, Bottega Veneta. O sea, ajá, ya voy. Que estos, o sea, son millones de millones de millones. exacto, o sea, recordemos algo. El retail o empresas y tiendas como Saks tienen cuentas por pagar con las marcas que están dentro de sus espacios, ¿ok? Porque esto es una tienda departamental. Tú como consumidor, cuando ingresas a la tienda, tú encuentras N cantidad de marcas de las que te puedes suplir. Si Dagmar es dueña de una marca y yo soy Saks, Dagmar y yo creamos un acuerdo de trabajo en donde Dagmar me despacha su producto y dependiendo de la negociación que tengamos, yo Tienes un como plazo de tienda días. Exacto, yo como tienda tengo un plazo de X cantidad de días para pagarte. Normalmente en retail suelen ser entre 45, 60, 90 Ujú. días, dependiendo de la negociación que hagamos. Y si Dagmar como marca tiene una posición muy, muy fuerte, como pueden tener las marcas importantes que no pueden no estar en ese piso de venta, puede que Dagmar me exija a mí pagar una parte, pero no necesariamente el 100%. Y tenemos las otras marcas que son un poquito más pequeñas, que igual están bien posicionadas, pero no son estos grandes conglomerados, que normalmente no tienen La poder fuerza. de negociación Y ceden ante y cualquier ceden. cosa solo para estar. Exactamente. Y les dicen, no, mira, yo no te voy a pagar un centavo hasta dentro de 60 días, tú despáchame tu colección. Y entonces, ¿eso qué significa para esta marca que hace ese esfuerzo? Tienen que Que autofinanciarse. saca su dinero, produce la factura de $100,000 que le está despachando a Saks, le despacha a Saks los $100,000 y 60 días después, dependiendo del acuerdo, recibe El esos cien mil dinero. dólares. 60 días después. Ya les voy a decir por qué estoy haciendo esta seña. Entonces, esa figura de marca es un acreedor no garantizado. Entonces, en este proceso, todas las cuentas por pagar que Saks Global tenga con marcas no son la prioridad de pago en un proceso de Chapter 11. Eso es importante porque yo le decía a Dagmar fuera de cámara, esto me parece una jugada inteligente de parte de la empresa, no necesariamente la más ética que exista, porque obviamente hay un proceso en donde yo empiezo a liquidar las deudas que sean más convenientes digo porque me van a afectar si no las liquido, y el resto, pues no hay ningún documento que diga Pueden que... esperar. Y no hay Ajá, pero no ninguna hay ley. tiempo. Y ninguna ley que te O sea, diga tienes que esto puede pagarlo. esperar, tipo, te pago $1 al mes. O sea, eso aquí no hay tiempo. Porque incluso hay leyes alrededor del pago de deudas en donde si yo acuerdo contigo que yo te voy a ir liquidando semana a semana y hay vacíos dentro de esos contratos, yo te puedo ir liquidando lo que yo Sí. quiera semana a semana para poder saldar la deuda. Entonces, bueno, obviamente aquí hay ciertos grises. El punto es que esto que está sucediendo en medios de que es bancarrota y todo se liquida y todo se cierra, para que Saks Global pueda cerrar una tienda física después de ingresar al Chapter 11, tiene que pedirle permiso a ese juez. Sí. Y también ha pasado en ciertas situaciones, como por ejemplo lo que pasó con Barneys, que también Ajá, cayó en bancarrota y hoy en día vemos que no existe. Es porque para que tú, o sea, tú caes en Chapter 11 y para que tú puedas sobrevivir, tienes que hacer una reestructuración de tus deudas, pero también obviamente necesitas un refinanciamiento, o sea, necesitas financiamiento adicional. ¿Y quién te lo va a dar? Entonces, es dependiendo de los activos que tengas, la visión que se tenga para que realmente si te vuelven a prestar más dinero, realmente tú puedas no solamente pagar lo que le vas a deber al nuevo, sino lo que vas a reestructurar en base a cómo se vea el panorama, puede ser o positivo o negativo que alguien quiera venir y prestarte más dinero. correcto. Y eso se llama deep financing. O sea, cuando tú vas a prestarle a alguien que cae en Chapter 11 después de una reestructuración de la deuda, tiene este nombre de deep financing. Y Saks logró un financiamiento, o sea, Sí. logró que le dieran este deep financing, lo cual creo que
es un camino muy positivo porque Sí. las marcas que no logran sobrevivir al proceso de reestructuración son porque no logran este financiamiento. Totalmente, totalmente. Y lo que te permite el deep financing, o por qué una entidad prestaría dinero a una empresa que está declarada en bancarrota, primero porque el Chapter 11 le garantiza que va a haber un pago asegurado a este deep financing, porque obviamente hay un juez de por medio que es imparcial, o sea, no está favoreciendo a la empresa. Y estas empresas que hacen estos préstamos lo hacen porque tienen unas prioridades de pago mayores a las deudas que ya tiene la empresa y suele estar respaldado, como comentaba Dagmar, por Con activos. activos. Exactamente. Entonces, efectivamente, se hizo un deep financing a favor del Chapter 11. Yo incluso me preguntaba, Dagmar, cuando estaba viendo toda esta información a detalle, de una empresa no cae en bancarrota de la noche a la mañana. A ver, o sea, tú te estás dando cuenta que tus ventas están bajando, tus activos están apretándose, Y estás... menos de que hace un año no sabían que estaban en esto. Ajá. Y se comprometen con esta inversión tan gigantesca de Niemann's, que fue como que wow. Y es como que, ok, qué curioso que estabas ahí medio enclenque, como decimos aquí en Panamá, Exacto. vienes y te comprometes con una deuda de ¿cuánto era? 7.000. 2.7 billones de dólares con ese compromiso. ¿Cuál era el plan? Bueno, de hecho, el ¿Cuál era plan... la visión? Sí, me parece que era la consolidación. Sí, pero de manera financiera. no, como que, no. how are you No gonna pay entiendo. all of these responsibilities? ¿Sabes? Probablemente estaba muy claro el panorama del Chapter 11. Y era como, cómpralo. No sé, porque sabes que en mi perspectiva, ok, Ujú. sí, Chapter 11 te protege, Chapter 11 todo, pero te afecta la imagen Claro, hay de una una manera desconfianza impresionante. O importante. sea, ahorita, por ejemplo, Saks Fifth Off sí está cerrando. Ese sí, sí, Ese correcto. sí está Ujú. cerrando. Y yo estoy viendo online como que, oye, mira, las cosas de esta marca están casi que regalándolas. Y esto sí afecta bastante tu imagen. Entonces, yo creo que, Es verdad. o sea, creo que de repente el panorama para tú Es ir verdad. a una venta tan costosa y comprometerte con estos gastos no es necesariamente afectar la imagen ya ahora de otra marca adicional. Yo creo que hubo un problema de proyección de cash flow severo Ujú. y de cubrimiento de deudas anteriores, Y porque recuperar la reputación es es complejo. duro y en retail es durísimo. Sí. Y especialmente ahorita Tienes toda la que razón. las prioridades de inversión en el mundo del lujo están cambiando un poco, las Ujú. personas están repensándose mucho las cosas, también por los precios tan altos que después del COVID subieron para un bolso, Sí. lo que sea, o sea, ya están siendo como investment pieces, Ujú. que la gente sí se lo piensa más. Creo que era un momento donde de repente no podías correrte el riesgo para caer en eso. Entonces, pienso que fue una mala calculada en cuanto a cómo fue este cash flow, cómo fue esta proyección de cash flow que tenías, en Tiene todo el donde sentido. lo que tú viste te daba para cubrir estas Sí. deudas, pero en mi opinión también era contando los pollitos antes de nacer, o Ujú. sea, al futuro. Ujú. No pudiste lograr lo que Ujú. tú calculaste a futuro y Ujú. dependías al 100% del futuro. Ujú. Y Sí, no era una lo, proyección que probablemente no estaba tan aterrizada a la realidad. De hecho, ellos comentan que hacen esta adquisición porque querían hacer competencia fuerte a dominar el DTC, o sea, el Direct to Consumer, y a Amazon. Y bueno, definitivamente fue una jugada que no salió como estaban esperando. no. Y tienes toda la razón, o sea, tiene todo el sentido de que probablemente, o sea, a mí lo que me cuesta ver es, estas son decisiones que se toman en mesas redondas con mucha gente. Claro. Nadie se dio cuenta. Y también ahorita pensando, no sé si debería decir tantas cosas, pero bueno. Ahora viene y me ponen un anuncio por difamación. Ay, no, cero, nada que ver. Pero al contrario, a los que le convendría que le compren en 2.7 billones, después se caen en bancarrota y te dañan el nombre y ahora vale menos de lo que valía para recomprarlo más barato, es Animant. Bueno, eso sí es verdad. Teoría conspirativa, pero es que, o sea, Teoría en conspirativa verdad... full. Pero es que Como en que, oye, me verdad... compraron en 2.7, un año después yo vine y yo lo compré en 1.5. Porque ya no vale nada. Porque ya no vale nada, pero... Y le digo que le compro todas sus deudas y eso es lo que pago. Y me embolsillé un billón de dólares Sí. y tengo lo mismo. Sí, a ver, o sea...
Obviamente es más complicado que lo que estoy Sí, sí, diciendo, sí, pero conspiration. es full, o sea, no es tan alejado de la realidad que muchas veces estos magnates tienen dentro de sus Bueno, juegos. no hemos visto nada de que Niman se acercaba a No, hacerle no, la no, no, compra, no. pero es como un decir de que si hay alguien que le beneficiaría Sí, es verdad, esta situación, no es a es Saks verdad, porque está machucando es un correcto. valor que compró a un precio por lo que Sí, valía y lo está machucando para que valga menos. total, total, total. Y si viéramos el panorama sin esa posibilidad, al final ellos pudieron haber medido el riesgo. Pero medir el riesgo no elimina el riesgo. O sea, el riesgo Sí, siempre está. y como te digo, contando los pollitos antes de nacer es Sí, un riesgo también, porque, y esto pasa en todos los negocios, cuando tú sí, haces proyecciones financieras, tú estás tomándote un riesgo porque tú estás proyectando assumptions, sí. suposiciones a futuro, que si no pasan, a lot of things can go wrong. Y te voy a decir una cosa, o sea, bueno, por lo menos a mí me gusta hacer 3 rangos de proyecciones, sobre todo cuando hay números tan grandes Ujú. comprometidos, de, bueno, el escenario probable, el ideal y el macro, o sea, el extremo. Eh, y muchas veces el probable es el que se cumple. Y, o sea, es importante que tú sepas cuánto vas a estar invirtiendo a medida que vas estudiando cuál de ellos te estás acercando. Porque también lo que sucede en múltiples oportunidades es que estos documentos de proyectado, y a mí eso me genera mucho ruido, no se toman como documentos vivos, sino que es un papel que quedó ahí y estoy viendo y estoy estudiándolo, pero no lo estoy modificando, no lo estoy moviendo a la realidad de lo que estoy viendo. Sí. ¿Sabes? Sí, vas ajustando a medida que vas viendo la realidad en el Exacto, camino. exacto. Y No muchas es veces como eso que no hay, pasa tampoco. se Y se quedó ahí. quedó. Digo, no, yo creo que esta gente, No, estos son unos gigantes, sí, obviamente. son unos Te gigantes lo y sí estoy lo llevando hacen. a los más pequeños. Pero quiero resumirles un poquito en 5 puntos de por qué estratégicamente sí tenía sentido esta compra de Neiman Ok. Marcus a los ojos de Saks. O sea, ya le dijimos nuestras perspectivas, pero ahora ya sin teoría conspirativa, ya como que poniéndonos serias. ¿Por qué estratégicamente tenía sentido? Uno, de esta manera podían consolidarse como el departamento, la tienda departamental de lujo de los Estados Unidos. O sea, Correcto, si tú no era de que "Ay, voy a ir entre Neiman o Saks", ya era uno. Así que ellos iban a abarcar el mercado. correcto. Dos, mayor poder de negociación con las marcas. Por lo mismo. Era como que soy yo o yo. Te me bajas los pantalones. Ujú, sí, O sea, exacto. Es un monopolio. Bueno, en ese caso es como un oligopolio, pero sí. básicamente. Ujú. Número tres, sinergias operativas. Podían diluir costos al no tener, oye, ya tengo más tiendas, más ingresos, tengo el mismo grupo operativo con estos Ujú, salariones, como por ejemplo la Fashion Director, que ujú. bueno, por cierto, Renuncio. renunció, Ujú. que tenía toda la vida allí, una persona, creo, emblemática en la industria. Em, Número cuatro, escala logística. Ujú, Todo se trata de una dilución de gastos a las escalas también, porque tú no ujú, vas a contratar 2 directores financieros, tú vas a ujú, tener uno. Entonces ujú. ya te costaba, no sé, $8,000. Tu director, estoy diciendo así un número así random, tu director financiero, no tienes que tener dos de 8,000, tienes uno ya. Vas diluyendo. No, y que esto es una clave para cuando vas creciendo. A medida que vas Sí. creciendo, tus costos no pueden Ir ir aumentando. aumentando a medida que creces, porque si no, entonces estás generando lo mismo que estabas generando cuando eras chico. No tiene sentido. Ujú. Esto, una breve anécdota. Y cinco, base de clientes premium. Tú ibas a aumentar tu base de clientes premium. Ok, ya tú tenías ciertas personas, ahora tú ibas a consolidarla con las Animal Marcos y realmente sí abarcar el mercado. Correcto. Sí. O sea, sí era una decisión, o sea, sí fue una decisión inteligente viéndolo desde todos esos aspectos, porque Ujú. obviamente dices, voy a controlar demasiado mercado, o sea, si ya lo controlaba, ahora estoy 10 pasos más allá y bueno, obviamente sucede este tema de liquidez. Y creo que ese es el problema. Cuando tú creces a punta de deuda, a punta de apalancamiento, tienes muchas variables que juegan a tu No contra puedes si controlar. no pasan las cosas que again, proyectaste. O sea, tu éxito está basado en todos estos assumptions que si uno se cae, se pueden derrumbar muchas Sí. cosas, O como sea, pasó. tienes que tener aseguradas quizás otras vías de cómo puedas sostener ese apalancamiento si esa proyección no se cumple.
Porque la deuda no espera. No. El interés no es de que, oye, yo te puedo pagar en 3 meses. Bueno, perfecto, Ok. pero en 3 meses tiene 3 meses acumulados. Exactamente, totalmente, totalmente. A mí me gusta mucho el apalancamiento, creo mucho en el apalancamiento, pero siempre con un respaldo de si Claro. esta proyección no se cumple, Yo, ¿cómo? yo también soy fiel creyente de que a pulmón es muy duro crecer. Ujú. Sin embargo, creo que hay una línea en donde qué tanto vas tú a garantizar tu crecimiento a punta de solo apalancamiento. Creo que Correcto. tiene que ser una mezcla en donde tu sistema operativo, tus ingresos, todo se prestan para ese crecimiento sostenible, Ujú. apalancado de ciertas facilidades crediticias. Correcto. Sí, porque, o sea, al final tampoco es sumarte a unas deudas que incluso, o sea, muchas veces las empresas se someten a deudas que superan su gasto fijo. O sea, que la cuota de deuda que tienen es incluso mayor al gasto fijo de la operación. Y a mí eso sí me parece extremadamente riesgoso. De hecho, o sea, a mí me ha tocado trabajar con marcas que tienen estos casos o sea, es complejo. Y Es complejo. Y también buscar el apalancamiento correcto. A mí me pasa con marcas de ropa que el apalancamiento que utilizan, que para mí no es tan apalancamiento, son las tarjetas de crédito. Bueno, sí. My God. Pero sabes Puedo morir. que algo que también me llamó la atención de esto es que no, ok, mencionamos Chanel, mencionamos, y ustedes dirán, ay, bueno, No ellos le va a pueden, pasar no le nada. va a pasar nada. Claro que sí, son un montón de millones de dólares, pero bueno, tú dirás, bueno, ya ellos resolverán. Pero hay otras marcas como Correcto. muy cercanas a nuestra región Correcto. que vieron esto como un gran sueño y ahorita Sí. tienen una cuenta por cobrar de $500,000, Correcto. como lo es Baobab. Así es. Si no han visto el episodio de Baobab con Distinto, Isa habla de precisamente esto en el episodio y cuenta que bueno, que ella ingresa a Saks, definitivamente este era uno de sus sueños y uno de sus goals. Saks tiene una deuda acumulada con ella de colecciones anteriores y el buyer de Saks, que a ver, yo también digo, yo no puedo creer que dentro de la empresa y dentro del negocio el buyer no tuviese claridad de qué era lo que estaba pasando financieramente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final era conveniente tener la nueva colección. Tenían que generar. Obviamente. Esa era su prioridad. Al final él trabaja para Saks. Generar y que visualmente se vea este newness. Exacto. Porque Entonces, si no, son señales el malas. buyer le dice a Baobab, para yo poder pagarte la colección anterior, yo necesito que tú me despaches la colección nueva. Eso es lo que Isa cuenta inclusive en el podcast. Pero si te fijas, esto es justo lo que se trata la deuda, el refinanciamiento. Porque tú me Exacto. financias para yo poder pagar lo otro. Total. Y entonces es una cadena que se va No, sumando. eso pero es una bola de nieve. Ujú. Y entonces le dicen, con la venta de esta nueva colección que tú me vas a despachar, yo le voy a gastar el new in a todo el mundo, obviamente voy a generar un pico de venta, generando ese pico de venta te pago la factura anterior y queda esta abierta. Isa dice, mira, ¿Es esto lo o...? dice en el podcast y dice, ¿sabes qué? Yo dije que sí, o sea, 100%, vamos a despacharle. Recordemos que cada vez que una marca hace esto, la marca está financiando esa operación. O sea, le cuesta plata. Claro, No exactamente. es de que déjame agarrar esa ropa que tengo aquí en la mano. Exacto. Ella hace el envío y poco tiempo después, Saks declara bancarrota Chapter 11 y ella dice, bueno, yo quedé con una cuenta por cobrar de un poquito más de $500,000 y ella dice en el episodio que, bueno, que no está tan... No tiene tanta esperanza ni siquiera de recuperar esos $500,000. Y esto era lo que hablábamos en un inicio de esos acreedores garantizados y no garantizados, en donde obviamente los bancos, aseguradoras, todo este movimiento financiero que tiene una garantía, es lo primero a lo que va a apostar este juez a pagar y posterior a los proveedores. Ahora, yo incluso me hago varias preguntas en relación a esto que comentaba Dagmar de la reputación. ¿Será que Isa dueña de Baobab? Y hablo de Isa como todas las posibles Isa que pueden haber dentro Ujú. de la operación de todas estas marcas más pequeñas, estarían dispuestas a volverles a vender. Yo creo que se respaldarían un poco más. ¿Tú qué harías? Yo lo que haría, y no sé, tal vez estoy hablando desde la ignorancia porque no sé cómo son los contratos de Correcto. Saks, Ujú. pero que mi factura pueda valer más de lo que vale. Porque hay negocios que le compran facturas a entidades Factoring, bancarias, correcto. el Ujú. factoring, que Correcto, con los estoy de acuerdo. factoring que con contratos o con facturas
eso es una garantía de Estoy de cobro. acuerdo. Ujú. ¿Cómo entonces mi factura no vale Estoy de acuerdo contigo. igual que un préstamo? Ujú. Entonces, yo creo que de cierta manera en donde tú puedes anclar esta factura con algún tipo de contrato en donde, no sé, tiene ciertas cláusulas, te puedes anclar en donde tú tengas un poquito más de respaldo y que pueda servir realmente como una Que esté más garantía, blindado, ¿no? que esté más blindado y que tenga más poder Sí. en donde, oye, tú te puedes voltear a donde un factory y que realmente tú puedas Y venderlo. porque si no, esto es como, pero ¿qué me garantiza a mí que esto te lo van a Pero que pagar? pueda tener algún tipo de valor mi Claro, factura para que alguien tenga el apetito de comprármelo, claro. en caso tal. Claro, Me ahora, gano un poco menos, pero bueno, ahí está mi margen, pero recupero. o sea, las marcas que están un poquito más posicionadas probablemente se pueden dar el lujo de esto, ¿no? Porque se sientan obviamente con el buyer de Saks, poniendo Saks como ejemplo porque estamos hablando de eso, y obviamente estas empresas te dicen, bueno, no, sí, yo no te quiero dejar ir porque hay gente que solo viene a buscar tu marca. Pero una marca que es completamente nueva, la tiene dificilísima. Claro. Porque es como, a mí no me vas a venir a exigir ningún contrato, ¿no? Sí, pero creo que blindarte behind the scenes para que el papel que tú tengas, esta Ok, factura, pueda valer más de lo que tengo entendido que vale hoy, total, creo que sería, y yo estoy segura que sí hay maneras de hacerlo. Lo total. que pasa es que no sé cómo son los contratos de Saks En o este si tú momento. haces todo eso, no te comprarían porque no están dispuestos a aceptar una factura que diga eso. O sea, obviamente hay variables Ujú, asociadas, pero creo que después de esta historia, ujú. cualquier marca puede pues, exigir un poquito más por el riesgo Bueno, que toman. ahí hay algo importante, porque incluso alineado a esto que hablamos, hay una fuente de un medio de comunicación, lo mencionó Retail Dive y lo mencionó WWD, que es bastante, o sea, es una fuente bastante creíble dentro de la industria de la moda, que es que las tiendas departamentales, obviamente incluida Saks, están como que reestructurando el trato que tienen con estos vendors o estos proveedores porque saben que si no van a perder surtido. Entonces, después de todo este caos, hay notas de Saks intentando como recomponer la relación con estas marcas y estos proveedores para poder seguir garantizando el surtido. Porque es que ese es el cuello de botella que tienen en este momento. De, sí, a lo ¿Quién mejor me yo vuelvo a despacha? confiar en ti en 2 años, 3 años, cuando ya yo vea que hay un panorama y un escenario mejor. Pero en el instante, o sea, en la inmediatez, que ellos siguen teniendo tiendas físicas y siguen necesitando el ingreso de dinero, ¿quién me despacha? Si no están confiando en Total. mí. Entonces me imagino que en Pero esta... creo que también entonces se trata de que me van a tener que despachar para pagarles. Uy, O sea, sí. o sea, es una bola de nieve que es de No, es que. una negociación durísima. Y también es como que, oye, estos Es lo que le manes, hicieron a Isa de me despachas y te pago. pero de nuevo lo harían y es como que, bueno, ahora tengo que volver a creerles porque ahora tienen un financiamiento adicional, o sea, un banco creyó en ellos, entonces, bueno, ya tienen más músculo para realmente sí poder Yo pagarme. te digo, yo, Sí. yo estoy viviendo una situación similar con un cliente, obviamente muchísimo más pequeñita. O sea, cuando te digo muchísimo más pequeñita es que no estamos lidiando con Saks Global, Ajá. sino lidiando con unas tiendas departamentales más pequeñas. Mi situación muy parecida. Ellos no entraron en bancarrota, simplemente no les da la gana de pagar. Porque este es el dolor de cabeza del B2B. Em, Pero la marca empezó a agarrar un posicionamiento importante y se está moviendo muy bien en el target. Esto es un target masivo, en el target que ellos comercializan. Entonces el departamental nos tocó la puerta y fue como, hola, mira, ¿cuándo nos surtes otra vez? Y nos aplicaron la misma. Nos vuelves a surtir y te pagamos la que está pendiente. Y con mucho temor de parte de los founders y de los vendedores, porque realmente esto fue una apuesta que hicimos en la negociación de vamos a decir esto y esperemos la respuesta, fue como me tienes que liquidar el 40% de lo que me debes, que o si no, no te despacho. Y tuvimos o sea, un confrontamiento un poco incómodo, porque obviamente ahí lo que hacen es, ok, si te pago el 40%, ¿qué gano? Y desde mi punto de vista es como que ganas, que te vuelva a despachar. Y para ellos era como, eso no es solo lo que yo necesito ganar. Y obviamente ahí salieron beneficios de marketing, etcétera. O sea, cuando tú negocias con un B2B, tú tienes que saber muy bien qué es lo que tienes para negociar, porque estas negociaciones son densas, largas y que hay mucho para allá, para acá, aprobación. O sea, Total. sí hay un
Y la realidad es que Saks no va a ser el primero ni el último retailer de ese tamaño No, para en nada. caer en el Chapter 11. Y creo que se trata de entender qué es lo que realmente significa el Chapter 11 para un negocio. Y si eres un wholesaler o una marca que está buscando en un futuro esto como meta, Ujú. tomar estas cosas que han pasado a futuro como lección de cómo te puedes proteger a la hora de entrar a un mercado así, o de repente de también entender que esto no necesariamente es tan bonito como se ve. Total, total. Una de las cosas que yo veo es que, bueno, definitivamente es real el riesgo de caja que se está viviendo y está empujando a marcas, sobre todo medianas, a ser más selectivas con los movimientos de wholesale que hacen, a exigir mejores términos y blindarse, tal cual como Dagmar comenta, a diversificar sus canales, porque digo, bueno, si yo tengo 10 canales de distribución o de exposición y hay uno que me falla, yo no puedo tener el 60-70% de mi movimiento económico solo en un respaldo o en una cadena o en un retail, porque si ese se me cae, pierdo el 70% de mi venta, ¿no? Y pensar, bueno, no me puedo volver el banco o el respaldo del retailer, ¿no? O sea, ¿cómo hago para seguirme moviendo y seguir generando ingresos considerando que este retail es únicamente una pequeña parte de mi operación comercial? O sea, creo que hay que empezar a ver la estructura comercial de los negocios en función de, no lo olvido, porque obviamente me genera tráfico y me genera ingreso y me genera venta, pero mi direct to consumer también tiene que estar muy fuerte, muy explotado. O sea, hay que darle más fuerza a ese DTC. Y yo creo que esto es más o menos de hace 2 años para acá. Yo era una de las que levantaba la bandera con el retail. Amo las negociaciones B2B, me parecían que eran increíbles, pero estas negociaciones están siendo cada vez más complejas de poder sostener. Claro. Y creo que en cuanto a un poco de lo que hemos hablado aquí del tema del crecimiento con la deuda, una deuda te puede acelerar o te puede detonar. Es depende de, uno, cómo mitigas tus riesgos y Correcto. dos, qué tanto estás dependiendo de tus assumptions a futuro, de tus proyecciones para poder cumplir con tus obligaciones que estás tomando hoy en día. Entonces, bueno, creo que esta historia de Sachs y este análisis, cuando lo ves así tan profundamente y entiendes realmente qué significa el Chapter 11, te deja pensando muchísimo. Sí. Y espero que puedan agarrar estos tips que les dimos o esta historia que les contamos hoy para beneficio de su negocio y futuras negociaciones. Totalmente, totalmente. Yo una de las cosas con las que me gustaría cerrar es que cualquier marca que quiera exponerse dentro del proceso de wholesale o venta al mayor, con un retail, con un distribuidor, con un minorista, perdón, con un mayorista, se haga la pregunta de cuál es mi objetivo haciendo esta negociación, porque eso también te da demasiada claridad de la expectativa que tú vas a tener frente a esa negociación. Hay movimientos comerciales que no son solamente generación de ingresos, sino que son posicionamiento de marca. Entonces, que tú también estés tranquilo de que si la dinámica que estás poniendo sobre la mesa es posicionamiento de marca, sepas cuáles son los riesgos de eso, cómo lo vas a medir, cómo lo vas a controlar y tener un movimiento entonces comercial por un lado que esté muchísimo más seguro. Total. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros un episodio más de En Modo. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Bye bye.